Buenas compañeros, en este día vamos a ponerle el tema titulado Riquezas y nuestro grupo está conformado por Ricardo Berrío, Lorena Molina, Dora Susana Garcés y mi persona María Alejandra. Empezamos con la historia de la riqueza. En 1900 ya se empezaba a conocer sobre esta enfermedad en áreas como Washington, Montana, California, Arizona y Nuevo México. En 1904 un descubrimiento importante fue de Louis Wilson y William Chowning, que decía que las garrapatas solo transmitían la enfermedad a las personas y esto no se podía transmitir de persona a persona o por alimentos o por beber agua. En 1906, Howard Taylor estudió una enfermedad que se manifestaba con cierta frecuencia en la zona noroeste de los Estados Unidos. Y en 1908 se demostró que efectivamente sí era la garrapata la culpable de transmitir dicha enfermedad. Bueno, la introducción. Las rickettsiosis son un grupo de zoonosis de distribución mundial causadas por bacterias intracelulares obligadas, cuyo ciclo vital transcurre de un artrópodo vector, generalmente la garrapata. Microbiológicamente son cocobacilos inmóviles. Las especies patógenas tienen como reservorio o vectores a garrapatas, ácaros, piojos y pulgas, mientras que el ser humano no es un vector o no es un reservorio, simplemente es un hospedero accidental. Generalidades. Pertenecen a la orden Rickettsia, la familia Rickettsiae, tribu Rickettsia y género Rickettsia. Las Rickettsia son un género que pertenecen a la clase Alpha Protobacteria del orden Rickettsiales y la familia Rickettsiaceae, como ya lo dije anteriormente. Y estas pertenecen al filo Proteobacteria. Este está compuesto por los grupos tifo, fiebres manchadas de las montañas rocosas, las transicionales y las ancestrales. Para la parte de fisiología y metabolismo tenemos que pues la riqueza, a diferencia de las demás bacterias, son muy diferentes. Tenemos pues que la membrana plasmática de estos organismos presenta un sistema de transporte mediado por un transportador, en donde pues los nutrientes de las coenzimas de la célula huésped se absorben y se utilizan de forma directa. Pues por ejemplo tenemos que las riquezas captan NAP y uridina difosfato glucosa, pues con su membrana intercambian el adenilato, que lo intercambian por ADP, el ADP por ATP del exterior. Por lo tanto, el ATP pues, del huésped puede aportar energía para el crecimiento necesario de este microorganismo. En cuanto a su metabolismo, tenemos que pues, las riquezas solamente pueden oxidar aminoácidos como el glutamato, la glutamina y productos intermedios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos como el succinato. Son pues incapaces de oxidar la glucosa o ácidos orgánicos. Por ello, pues es necesario de que el hospedador suplante, pues por así decirlo, esos nutrientes que, pues, que va a permitir crecer a este microorganismo. Pues como sabemos, la glucosa es la que da energía a, a estas, a estas bacterias y por ende tienen que buscar una manera de reemplazarlo. Por ello que estas bacterias son parásitos obligatorios. Por ende, pues podemos decir que de esta manera se puede explicar por qué pues, deben transmitirse animal a animal, además de que pues, no pueden vivir mucho tiempo fuera de la célula. Pues son muchos los factores que no permiten la existencia de estas fuera de ella. Pues podemos ver pues, que las condiciones no son las suficientes para que ellas puedan sobrevivir.
continuando con la morfología, vemos que pues las rickettsia son pues a veces confundidas con los virus, pero no tienen características diferentes, pero son muy relacionadas con ellos. Vemos que son pues cocobacilos pleomorfos con aspecto de cocos, con conos cortos que pues miden, oscilan alrededor de 0.3 por 1 a 2 micras, o de cocos de 0.3 a micras de diámetro. Con pues su envoltura es gran negativa. Como pues todas las bacterias gram negativas, con una doble membrana interna, una membrana de peptidoglucanos y una doble membrana externa. Como ya lo mencioné, pues esta membrana pues poseen ácido murático que contienen peptidoglucanos y pues ácido diaminopemílico. Las riquezas pues contienen liposacáridos. Las proteínas de la pared incluyen las proteínas de la superficie OMPA y OMPB. Tales proteínas de superficie son importantes en la adición de las células hospedadoras, pues van a permitir que estas bacterias inoculen a estas células. Al tiempo pues proporcionan la base de la serotipificación y pues la penetración de la célula por una rickettsia va a estar mediada por un proceso activo, pues que requiere tanto pues que la célula hospedadora como el parásito sean viables y que estén metabólicamente activos, para que pues se puedan dar todos los procesos. En la siguiente imagen pues vemos la siguiente imagen vemos pues la riqueza en cultivos pues miden unos 0,3 milímetros de diámetro, y también observamos una micrografía electrónica de una riqueza dentro pues, de una célula sanguínea. En este caso el hospedador es un escarabajo. En cuanto a especies, vemos pues existen múltiples, pero las más estudiadas pues tenemos a Rickettsia rickettsii. Pues sus manifestaciones clínicas son el resultado de la replicación de las bacterias en las células endoteliales, con el daño de estas y la extravasación de los vasos sanguíneos. También tenemos a Rickettsia prowazekii, que es un agente etiológico del tifus epidémico. Su vector principal es el piojo. Ocurre entre individuos que viven de malas condiciones sanitarias y tienen un periodo de incubación de 2 a 30 días. Tenemos a Rickettsia typhi, que pues es el causante, el agente causal del tifus endémico, y su principal reservorio son los roedores, y sus principales vectores son las pulgas de la rata y el gato. Más adelante pues hablará de manera más específica sobre estas especies. Epidemiología y pues importancia epidemiológica. Pues tenemos que las bacterias de género Rickettsia pueden ser patógenas para hospedadores tanto pues vertebrados como invertebrados. Varían pues de las especies de este género. Numerosas de ellas pues han causado varias epidemias durante todo el mundo. Pues por ejemplo vemos que pues unos brotes registrados en la historia, pues los más importantes del tifus, que vemos pues que causó millones de muertes en México en el año 1976, y también en los años 1917 y 1923 en Rusia. También tenemos pues la fiebre manchada de la roca, que produjo aproximadamente unas 224 muertes durante 1983 en los Estados Unidos. En este cuadro observamos diferentes de los microorganismos pertenecientes al género Rickettsia. Tenemos Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori, Rickettsia afranicae, y Rickettsia australis, Rickettsia cari, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi. Vemos el blanco principal. En todas ellas vemos que su blanco principal es el endotelio vascular. Cabe resaltar que ellas se pueden reproducir en el citoplasma, en algunas excepciones en el núcleo de la célula que infecta. Pues vemos las enfermedades que pueden causar, su distribución,
vemos que el rickettsias rickettsii pues, se presenta en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y las demás pues en todo el mundo. Sus principales vectores y pues reservorios. Bueno, las especies del género Rickettsia causan diversas enfermedades. Por ejemplo, tenemos el tifus, el cual es causado por la Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi, o la fiebre maculosa, la cual es causada por la Rickettsia rickettsii. Estos son agentes patógenos de gran importancia y se encuentran en animales domésticos como los perros. También los podemos encontrar en caballos y en el ganado. Primero, el proceso para esta patogenia inicia con el ingreso del microorganismo al organismo. Se da por medio del vector, puede ser garrapata, puede ser ácaro. Luego este se disemina por vía hemática o linfática y se da un proceso que se lo voy a explicar más adelante con un ejemplo, y se da la endocitosis. Luego se forma un fagosoma que posteriormente es destruido por la liberación de la fosfolipasa A. Luego de esto se reproducen las bacterias por fisión binaria. Bueno, las rickettsias del grupo de las fiebres manchadas se liberan a las células huésped mediante proyecciones citoplasmáticas. Por el contrario del grupo de las tifus, las cuales se caracterizan por acumularse en el citoplasma y hasta que causan la lisis celular. También son considerados parásitos energéticos y provocan lesión en el endotelio. Bueno, las fiebres manchadas. La Rickettsia rickettsii y la Rickettsia gonori comparten tanto reservorio como vector, el cual es la garrapata. Pero la Rickettsia rickettsii produce la enfermedad de la fiebre moteada de las montañas rocosas y la Rickettsia gonori produce la fiebre botonosa mediterránea. La fiebre botonosa mediterránea se caracteriza por ser endémica de la cuenca del Mediterráneo, de ahí su nombre, y tiene un periodo de incubación de 4 a 20 días. La Rickettsia acari tiene como reservorio de ratón y como vector al ácaro de ratón, y produce la enfermedad de la viruela ricketsiosa, la cual tiene un periodo de incubación de 10 días. Por último tenemos a la Rickettsia eslovaca, la cual se produce en cabras, la cual el reservorio son las cabras, las ovejas y jabalíes. Y su vector son las garrapatas, Dermacentor marginatus. Y se produce la enfermedad de la linfadenopatía. Esta se da principalmente o afecta principalmente a los niños. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en el grupo de las fiebres maculosas, en las fiebres de las montañas rocosas, la fiebre moteada de las montañas rocosas. Esta es producida, el agente causal de esta pues es la Rickettsia rickettsii y se transmite a través de la picadura de la garrapata Oxide. Pues al momento en que la bacteria entra al huésped humano, mediante la picadura de la garrapata, este se dispersa por los vasos linfáticos y sanguíneos, hasta que alcanza las células endoteliales. Bueno, la Rickettsia rickettsii tiene esta bacteria pues tiene dos proteínas importantes en la membrana, y son la OMPA y la OMPB. La bacteria utiliza las proteínas OMPA, OMPB y otros pues lipopolisacáridos, como por ejemplo las adhesinas, con el propósito de adherirse a las células del huésped. Luego que ya esta adhesión se da, luego que esta adhesión se da, la OMPB se une a una molécula llamada Ku70 y comienza pues a reclutar, por decirlo así, más moléculas adicionales a la membrana celular con el objetivo de producir
más uniones OMP. O sea, entre la molécula Ku70 y la OMP se produce una unión y comienzan a reclutar más moléculas para producir más uniones OMP. Luego de esta adhesión, la Rickettsia-Rickettsii induce cambios o arreglos en el citoesqueleto, en el sitio en el que se da cada unión, los cuales le permiten entrar a la célula. O sea, con esto la bacteria entra a la célula. Cuando la proteína ya Ku70 se activa, cuando ya se da la unión con la proteína OMP, se recluta una enzima que tiene el propósito de iniciar una vía de transducción que conduce a otro arreglo de los polímeros intracelulares de actina del citoesqueleto. Y estos le permiten a la célula incorporar la bacteria mediante endocitosis. ¿Ustedes recuerdan anteriormente yo les decía que la bacteria entraba y se dispersaba por las vías hemáticas y linfáticas y luego se producía la endocitosis? Bueno, de ese proceso es este que le acabo de mencionar. Luego la Rickettsia también se caracteriza por tener una microcápsula, la cual puede desempeñar un papel en la patogenia de dicha infección. Luego que la célula, luego comienza pues la propagación de una célula a otra célula y se van atravesando las membranas sin causar ningún daño a la membrana. Y es característico de esto que se da una velocidad asombrosa, sorprendente, o sea, es muy rápida la manera en la que se propaga de una célula a otra. Gracias a esta velocidad, las bacterias no se acumulan en gran número en una única célula. La razón por la que se da esta gran velocidad es por el reclutamiento y la polimerización de los filamentos de actina de la célula huésped. Aquí podemos observar bacterias de la Rickettsia-Rickettsii y podemos observar una imagen de una manifestación clínica de esta enfermedad. El grupo del tifus tiene a Rickettsia prowazekii y a Rickettsia typhi. La Rickettsia prowazekii, este tifus se transmite de una persona a otra mediante el piojo común de la cabeza o del cuerpo. Y los humanos son los únicos mamíferos hospedadores que se conocen. En la Rickettsia typhi, este organismo que produce el tifus murino es otro patógeno importante del grupo tifo y también puede infectar a los humanos, pero también a la rata periodontética. Nos vamos a enfatizar en el grupo del tifus Rickettsia prowazekii. Este se dice que a mediados de la Segunda Guerra Mundial causó más muertes militares que combate. Las células del Rickettsia prowazekii se introducen por la piel cuando una punción debida a una picadura de piojo se contamina con las heces del piojo que contienen las Rickettsia. Durante un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, el microorganismo se multiplica dentro de las células que revisten los vasos sanguíneos pequeños. Entonces comienzan a aparecer los síntomas del tifus, como la fiebre, la cefalia y debilidad general. Aquí vemos vectores artrópodos de rickettsiosis. En el inciso A vemos a hembras de piojo de cuerpo con 3 milímetros de largo y estos pueden llevar la Rickettsia prowazekii. En el inciso B vemos a la garrapata americana del perro portadora potencial de la Rickettsia rickettsii. Acá a la derecha vemos a una imagen del ciclo de vida para el grupo del tifo. Es casi parecida a lo que nos enseñó nuestra compañera anteriormente, solo que estos trabajan con 2 vectores distintos que encontramos acá. Estudio de laboratorio.
Aislar la riqueza es técnicamente difícil y solo se tienen utilidad diagnóstica limitada. También es una actividad peligrosa y debe realizarse en un laboratorio con bioseguridad de nivel 3. El cultivo celular para cultivar de la mayor parte de riquezas reemplazaron la inoculación de animales. Estos microorganismos se detectan por métodos moleculares o por tinción de inmunofluorescencia. La reacción de la cadena de la polimerasa se ha utilizado para apoyar este diagnóstico. La serología es el método principal disponible en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de infecciones por la riqueza. La fijación del complemento ya no se utiliza en muchos laboratorios. Durante el curso de la enfermedad debería de formarse un aumento de anticuerpos. También hablemos de unos tratamientos como las tetraciclinas y de preferencia de las subciclinas, que son eficaces si el tratamiento se emprende de manera inmediata. Esto es todo por hoy. Aquí tenemos las bibliografías.